Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para esta hora de información que compartimos con ustedes algunos temas que me parece han cerrado la semana de manera relevante. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio del Gobierno Nacional de la privatización o concesión del Belgrano Cargas, que es indudablemente un ferrocarril, yo le diría estratégicamente importante para todo el NOA y el NEA. Y esto ha tenido distintas lecturas, distintas interpretaciones, y hoy van a venir a visitarnos funcionarios del gobierno de la provincia, con lo que vamos a estar hablando de esto. Además, porque el gobernador de la provincia, después del anuncio del gobierno nacional, ha dicho que junto con otros gobernadores de la región van a impulsar la idea, o por lo menos le van a proponer al gobierno nacional, que el Belgrano Cargas sea pasado o concesionado a las provincias, quienes se harían cargo de esto en definitiva. Así que vamos a estar hablando de esto y cuán estratégico es este ramal o los distintos ramales de Belgrano Cargas para nuestra provincia y para la región, obviamente. Esto es uno de los temas que tenemos. Vamos a estar hablando también un poco de los primeros emprendimientos importantes de minería. Vamos a hablar de litio, se ha puesto ya en marcha la primera planta, que me parece da un puntapié inicial a esto, porque además se trata del primer emprendimiento de litio que se pone en marcha en el país. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar de este tema. Hoy vamos a estar hablando de la Unión Cívica Radical. Saben que atraviesa por un momento interno muy difícil, se ha partido el bloque de diputados, hay posiciones que por lo menos hasta aquí parecen irreconciliables de cuán cercanía se debe o no tener con el gobierno nacional de Javier Milei. Este es, digamos, me parece el punto neurálgico de la discusión. Del otro lado contestan que hay que ver cuán cerca o lejos hay que estar del kirchnerismo. Digamos, hay opiniones para todos los gustos. Así que vamos a ocuparnos de esto, porque indudablemente que esto plantea ante la ruptura de los bloques una situación distinta en el Congreso de la Nación respecto de las estrategias legislativas que tenga el gobierno nacional. Y hoy va a venir a visitarnos un periodista y analista político para que empecemos a ver qué sucede y qué pasa con esta interna del Partido Justicialista, que queremos ver si es tal la competencia, o si es una competencia que está armada, o si hay, digamos, ahí una fractura que se haya producido entre Cristina Kirchner, Kicillof, Quintela y un poco del resto del peronismo de las provincias, o del peronismo no kirchnerista o menos kirchnerista. Bueno, vamos a analizar esto y cuánto esto puede repercutir en el funcionamiento del Congreso de la Nación y de las proyecciones que tenemos que empezar a hacer en materia legislativa por las elecciones que en Salta vamos a tener en el mes de mayo, y se supone que las elecciones nacionales en el mes de octubre. Así que vamos a tener con este panorama para compartir esta hora de información con ustedes. A todos, gracias por estar ahí, bienvenidos y buenas noches. Bueno, nos parece que en la semana que ha terminado, la Unión Cívica Radical ha tenido un protagonismo importante. Tiene esto que ver fundamentalmente con estos dilemas internos que se han planteado, que ha terminado con la ruptura del bloque de diputados por lo pronto. Así que queremos ver cómo se está leyendo desde Salta esto, qué repercusión tiene en todo el país esta interna, que por lo pronto parece limitada al Congreso Nacional, pero veremos hasta dónde esto puede extenderse. Así que hemos invitado hoy a Miguel Nani, es el expresidente del radicalismo de Salta y exdiputado nacional, para que con su mirada, su experiencia nos pueda dar su opinión al respecto. Así que, Miguel, gracias por venir como siempre, muy amable. ¿Cómo andás, Guido? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Qué pasa? ¿Se fractura el radicalismo? Hay distintas visiones. Me parece que esto... Yo veo a la oposición en muchos problemas, ¿no? Salvo el kirchnerismo, que tiene muy claro
Del otro lado de la oposición, Indio, lo que pasó y lo que está pasando es que se está reconfigurando todo, porque claro, la oposición en sus distintas variantes, ¿no? Radicales, pro, coalición cívica, compartimos el gen de haber sido el anti-kirchnerismo en la Argentina. Bueno, apareció la Libertad Avanza con unos modos, ¿no?, medio agresivos y demás, pero también van a ese nicho, tienen ese electorado, y el radicalismo se tiene que redefinir también qué es lo que hace, ¿no? Nosotros, vos fíjate que empezamos la gestión del presidente diciéndole al gobierno que la fuerza que constituíamos Juntos por el Cambio no íbamos a cogobernar. Si necesitaban nombres particulares se los íbamos a prestar, atento a la falta de cuadros del gobierno, que no queríamos además estropear o sabotear la voluntad de cambio de la Argentina, esa esperanza de cambio que había, pero que no íbamos a gobernar, pero que íbamos a aprobarle un montón de leyes, ¿no?, que son de hecho las leyes que les aprobamos, ¿no?, de la ley base en adelante, hasta te diré, antes de jubilaciones y universidades, ¿no? Y bueno, hay diferentes visiones. Hay un sector del radicalismo, te diré, que quiere pararse en la total y absoluta vereda del frente, y otros que piensan que nosotros seguimos con esas banderas del antikirchnerismo, de la manera del cambio, y que hay que aportarle al gobierno un matiz distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Aplica aquí aquello de que ni tan cerca que me quemo, hablando, digamos, del fuego, ni tan cerca que me quemo, ni tan lejos que me congelo. ¿Cuánto de esto, digamos, es lo que se debate? Mira, Indio, aplicaría eso, pero el problema es el tiempo, ¿no?, y el espacio donde queremos aplicar ese principio, porque lo que está pasando es que hoy la gente dividió la política: o estás a favor de Milei o estás en contra de Milei. No hay un matiz en el medio, ¿no? Y claro, ahí tenemos un problema. Siguen sin existir las terceras vías. Siguen sin existir. La moderación hoy, como dicen los chicos, no garpa. No hay un espacio para la moderación en Argentina, por lo menos hoy. Y fíjate que el gobierno además consolida, si bien el presidente cae en algunos números su imagen positiva, pero el gobierno sí solidifica la economía, la estabiliza, o por lo menos la sensación, más allá de la recesión y demás. Entonces, bueno, se hace más complicado aún. Sin embargo, Indio, yo creo que sí hay que plantear, porque el hecho de que hoy tu postura no te reditúe en capital político, en votos, no quiere decir que no haya que plantearla, porque, a ver, mira lo que le está pasando simplemente a la educación o a la prensa, lo que ha pasado en los últimos 2 días, por ejemplo, ¿no?, donde el gobierno le saca las desgravaciones impositivas a la cultura. La cultura no son los actores subsidiarios, la cultura también son los libros, el material de estudio va a tener IVA, el cable, la televisión va a tener IVA, pero sobre todo el material de estudio, ¿no?, los libros que uno compra van a tener otro régimen de tributación más caro aún, ¿no? Y si vos a eso le añadís también el ataque que Milei le hace a la prensa, a ustedes, y esas son cosas que a nosotros nos preocupan, si que bien queremos ayudar, este sesgo autoritario se empieza a marcar, y bueno, y hay que decir algo, ¿no?, por más que la gente aplauda la estabilización de la inflación, ¿no? Claro, porque el tema es aquello de es la economía estúpida, si no nos movamos de ahí, la economía va bien, después se puede hacer cualquier cosa. Bueno, esto terminó con algunas experiencias lamentables, ¿no? Mira, Indio, los países que avanzan en economía también es porque tienen un gran apego institucional. No es menor lo que te estoy diciendo, ¿no?, porque acá hay un principio básico de la democracia en el mundo entero, ¿no? Un pueblo bien informado y un pueblo bien educado, difícil quiera confrontar con el pasado e ir para atrás, van para adelante, ¿no? Una sociedad bien informada y bien educada, es propensa al cambio, es propensa a lo bueno, ¿no?, institucionalmente. Bueno, si vos te pones a ver que el gobierno empiece a impedir que la gente esté bien informada, porque ataca a la prensa libre sobre todo, y encima desfinancia toda la educación, no tan solo la universidad, bueno, ahí tenemos un problema que las fuerzas demócratas como nosotros republicanas tienen que por lo menos decir algo, ¿no?, más allá que lo queremos seguir acompañando en muchas cosas al gobierno, ¿no? Bueno, en este caso, indudablemente el gobierno o Javier Milei han decidido confrontar y polarizar la elección con Cristina Kirchner. Digamos, decidieron levantarla a Cristina Kirchner, ponerle al frente. Esto ya es demasiado evidente como para sacar el resto de los actores de la cancha, y me parece profundizar esto que vos decís.
estás o con Cristina Kirchner o con Milei. Me parece que esto le empieza a dar algunos resultados porque he leído algunas encuestas que dicen que se habría recuperado la imagen de Milei en 6 puntos, 7 puntos, a raíz de esto, de poner que, si no soy yo, es Cristina Kirchner. Me parece que esto pone todavía un poco más en problemas, digamos, al PRO, al radicalismo y a la coalición cívica. Miren, a mí me gustaría algún día levantarme en un país donde la sociedad construyó momentáneamente su plan A para que nos gobierne, que es Milei. En algún momento se va a terminar ese plan A, y no de la alternancia lógica que tiene la democracia. Y me gustaría que nos despertemos en un plan B, y el plan B sea el radicalismo, una fuerza de centro, republicana. Digo, si constantemente vamos a ir a los banquinazos, ¿no? de la extrema derecha a una extrema izquierda, esto no sirve, ¿no? Porque son dos modelos de país totalmente opuestos, ¿no? Entonces digo, a mí me gustaría que el plan B sea el radicalismo, Juntos por el Cambio, ¿no? Y en eso Milei hace un gran negocio, porque a mí cuando me dicen, che, ¿viste lo que dijo a Cristina, que la quiere sepultar y demás? Yo digo, en la violencia de hoy, en la violencia democrática en que estamos viviendo, son chasquibunes, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos tiramos cohetes, estos petardos grandes, los Miguelitos, y los chasquibunes son chasquibunes, indio, porque, digo, la forma de sepultarlas, si es eso, o en todo caso, para usar términos más diplomáticos, la forma de superar el kirchnerismo es que Cristina esté presa, como lo hemos sostenido siempre nosotros, ¿no? Si es corrupta, ladrona, como todo se dice, tiene que estar presa, no compitiendo, ¿no? Pero claro, Milei la necesita tanto que la necesita en el ring, afuera, libre, vivita y coleando, ¿no? Si no, no sirve. Ya lo intentó Macri en su momento, y el experimento no terminó bien, ¿no? Porque volvieron y decían ellos que volvían mejores, ¿no? Bueno, no nos fue muy bien con eso tampoco, pero ya lo experimentó Macri, digamos, de polarizar con ella. A mí esto de ver a Cristina Preso, que me encantaría, indio, digo, tampoco es que el presidente va y baja la orden, ¿no? Pero digo, pero también la justicia a veces va al compás de la temperatura política, ¿no? Entonces digo, bueno, Macri le fue mal, y lo hizo también como estrategia, ¿no? No tan solo como lo que debe ser o no ser judicialmente, sino que también nosotros también nos equivocamos de confrontar con ella, ¿no? Porque digo, es más fácil en estos casos confrontar y debatir con el pasado que con el futuro, ¿no? Porque digo, es un rival mucho más fácil Cristina, porque digo, corrupta, incapaz para gobernar, todo eso que ya sabemos, que confrontar con alguien nuevo, distinto y también republicano, ¿no? Entonces digo, bueno, yo sueño con esa otra Argentina. Mientras tanto hay esto, y el radicalismo se debate en esa idea, ¿no? Yo creo que lo que nosotros no podemos hacer, que veo que en estos años y pico de gestión de Milei, el radicalismo se ha desperfilado en el sentido de que nosotros, mejor que nadie indio, y antes que nadie, inauguramos la bandera del antikirchnerismo, y eso no lo podemos perder. No, digo, cuando nosotros votamos algunas leyes y demás, y la gente a veces nos coloca injusta o justamente al lado de ellos, digo, es una bandera que no hay que perderla nunca, ¿no? El radicalismo, junto con las fuerzas de Juntos por el Cambio, antes que nadie hemos sido antikirchneristas, ¿no? Y aquí, bueno, ahí viene el dilema, digamos, porque es como que desde uno de los sectores dicen no te podés pegar a Milei porque nos diluye, y del otro lado dicen pero eso nos pega con el kirchnerismo y no podemos ser kirchneristas. Esto parece que es el debate de hoy en el radicalismo. Y además, injusto también, porque en esta, no en esta dicotomía, o en esta antinomia, o estás a favor o en contra, yo digo, a ver, si el kirchnerismo tiene algún rapto de lucidez y honestidad y quiere votar con nosotros, que lo haga. Bueno, en eso se aprovechó el gobierno. Pero pongo un ejemplo. Si el kirchnerismo quiere venir y votar ficha limpia, cuestión que está en veremos eso, digo, nosotros no nos hicimos kirchneristas. No, digo, bueno, los tipos estos tuvieron un rapto de lucidez. Bueno, el gobierno se aprovechó y decía, ustedes están juntos. No era así. Además, el presidente injustamente, además, digo, el radicalismo le votó el 99% de las leyes que propuso el presidente al gobierno, el radicalismo se las votó, ¿no? Fue un parate con el tema de jubilados y con el tema de las universidades, que ahí a nosotros nos parecía que el ajuste o el ahorro tenía que estar diseñado de otra manera y sobre todo tenía que tener alguna pizca ética, ¿no? En esto, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿qué queda por delante? Digamos, ¿esto se resuelve cómo? ¿En una elección interna o cómo?
No, yo creo que esto, Indio, no es privativo tan solo del radicalismo. Todas las fuerzas se están definiendo, ¿no? Se están redefiniendo, mejor dicho, ¿no? Las características que vos ves en el mundo, que cuando se mete un outsider y rompe el sistema, rompe todo, no es que rompe un solo partido, ¿no? Entonces digo, todo se está redefiniendo, ¿no? La forma de comunicar de ustedes, la forma de transparentarse de ustedes, de nosotros los que hacemos política. Entonces digo, lo que sí creo que uno tiene que tener puntos cardinales, que qué es lo que no quiere y qué es lo que sí quiere, ¿no? Vos fíjate que se ha puesto en el tapete, Indio, la interna del radicalismo, pero el PRO también tiene su interna o muchas otras fuerzas. Lo que sí digo es que hay cosas que al presidente no se las podemos consentir porque no ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir los argentinos, ¿no? Te doy un ejemplo, la ley de acceso a la información pública, que transparenta justamente todo el accionar, desnuda todo el accionar público de la política. Bueno, el presidente le ha puesto una serie de cepos para que los periodistas no los investiguen, ¿no? Digo, así como nosotros lo queremos acompañar en lo económico, también queremos que él nos escuche en lo institucional. Bueno, el desafío que tienen por delante. Así que te agradezco mucho haber venido. Queríamos escuchar y ver cómo lo están viviendo desde adentro en el radicalismo. Muchas gracias, muy amable. Gracias por venir, hasta cualquier momento. Estamos enseguida para charlar sobre el Belgrano Cargas, todo lo que se puede venir, las propuestas que hay. ¿Es privatización, es concesión y en qué puede afectar o servirle esto a la provincia y a la región? Nos ocupamos de este tema hoy y hoy viene un periodista y analista político a ayudarnos a pensar y a ver un poco este tiempo convulsionado de la política de nuestro país. Ya volvemos. Estamos con el ministro de la Producción de la provincia, Martín de los Ríos, a quien le vamos a agradecer que nos esté acompañando. Indudablemente que el tema con el que hemos cerrado la semana tiene que ver con el Belgrano Cargas, el anuncio del gobierno, que no sabemos y trataremos ahora de sacarnos la duda si va a ser una privatización, si va a ser una concesión, esto en qué cambia para la provincia, pero queremos ver cómo se ha leído, cómo se ha visto esto en el gobierno de Salta y en la región, en definitiva, porque ha coincidido ese anuncio con la visita en Salta de muchos gobernadores, del NOA fundamentalmente, de provincias que están ya vinculadas por la minería, a partir de la puesta en marcha del primer emprendimiento importante de litio del país, y fue acá en Salta. Así que Martín, gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo por la invitación, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos cosas se han juntado con esto, digamos, que es la puesta en marcha del primer emprendimiento de hidróxido de litio, que me parece que es importantísimo, sin dudas. Y ahí en ese evento había varios gobernadores del NOA, justo coincidía esto con el anuncio del gobierno nacional de ¿es privatización o concesión del Belgrano Cargas? ¿Esto en qué cambia que sea una cosa u otra? Bueno, separando cosas que están vinculadas, porque la disponibilidad del ferrocarril es fundamental para los emprendimientos mineros que felizmente se están inaugurando y se están concretando, ¿no? Esta planta de hidróxido de litio, primera planta que va a producir este material puntualmente en la Argentina, es un hito para Salta. Nos acordábamos con las autoridades de POSCO aquel día cuando arrancó allá por nosotros recién asumidos. Ellos compraron las áreas fines del 2018 y nosotros ya asumidos principios del 2020, pandemia mediante, empezamos a trabajar en los impactos ambientales y en todo lo que generó que se pueda concretar e inaugurar tamaña inversión, ¿no? Con el gusto como gobierno de haber sido facilitadores, de haber honrado la seguridad jurídica, la previsibilidad, sustentabilidad ambiental, todos esos valores, licencia social, que son parte de la actividad minera en Salta. Así que un hito extraordinario, que es el segundo ya en plantas que inauguramos, la de Eramine en el Salar de Centenario Ratones, la inauguró el gobernador en julio, aquella carbonato de litio, esta hidróxido. Salta ya es un actor que genera una oferta exportable minera muy importante y que va a seguir escalando con todos los proyectos que vienen por detrás y que vamos a ir felizmente inaugurando en los tiempos venideros.
En el medio de la inauguración, creo que fue el jueves pasado, el comunicado del Gobierno Nacional que empezaba el proceso de concesión / privatización del Belgrano Cargas, bajo una agencia de regularización o de normalización o modernización del Estado, transformación es la palabra, que depende del Ministerio de Economía, a cargo de Diego Chájer, y es todo lo que se supo en ese momento. Nosotros, empiezo por el final, sea privado, sea bajo gestión pública, el ferrocarril es un actor fundamental de nuestro desarrollo. Ya nuestros ancestros lo suponían y pelearon por el C14 allá en la década del 20 y todo lo que generó la historia y que aún es materia pendiente, aún es federalismo pendiente en términos de falta del ferrocarril. Inmediatamente empezamos a interactuar con Belgrano Cargas, con quien tenemos una relación estrecha, porque venimos trabajando de hace mucho, el proyecto nodo logístico y varias otras cosas que tienen que apuntalar nuestra pata débil, que es la logística. Al parecer va a ser un esquema de concesión, no de privatización, separada por áreas, la infraestructura ferroviaria por aquí, material rodante, locomotoras por un lado, vagones sería otra licitación, talleres otra licitación. Digo, así es como la tienen al parecer, digo al parecer porque no tenemos comunicación oficial de lo que comento, es como la tienen pensada. Es muy sensible para nosotros, es muy importante el tema de la infraestructura ferroviaria, ¿no? La infraestructura ferroviaria, quisiera el Gobierno Nacional ir hacia un sistema de open access, donde cualquiera pueda subir con su operativo ferroviario a las vías y un operador de la infraestructura bajo un sistema de peajes que sea un poco el que opere, ¿no?, la infraestructura. Allí ya nos surge la primera pregunta y por eso queremos sentarnos en esa mesa, por eso el gobernador rápidamente está gestionando las reuniones que hagan falta. Hay conversaciones con los otros gobernadores para que las provincias sean las operadoras de los ramales que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo de las provincias del norte. Digo, si esa licitación, si esa concesión va a ser integral de todos los ramales o si va a ser por separado, todas estas cuestiones para que las provincias podamos entrar en los ramales que son fundamentales para nosotros. Hablo del C2, el ramal cerealero, el ramal azucarero, el C14 a la Puna, el C15 que está pendiente de operatividad, no está operativo, que es el tramo Pichanal-Salvador Maza, que tiene 2 puentes caídos, más los rieles que han robado, la famosa historia del robo de rieles y demás. Es el tramo que nos falta para poder integrarnos al ferrocarril boliviano, luego al brasilero e integrar los 2 océanos en esto de geoestrategia pura, que es estar en el corazón del corredor bioceánico. Digo, todas estas cuestiones quisiéramos poder aportar, poder participar, poder enterarnos a tiempo para corregir, para incorporar nuevos actores a estos procesos de concesión, como es la minería, claramente, dispuesta a un montón de cosas porque va a necesitar el transporte, ¿no? Tengas en cuenta que por cada tonelada de material que viene a la planta enorme e importantísima que hemos inaugurado el jueves pasado, suben 3 de insumos. Digo, sí, claro. Hay toda una necesidad de operativizar mejor el transporte, que en esta potencia que está generando la minería como actividad productiva en Salta, nos obliga más que nunca a gestionar, sentarnos en esa mesa. Confío en el gobernador que nos va a generar ese lugar para que podamos ir sus equipos técnicos a no repetir errores del pasado, ¿no? Porque que ya ocurrió en la década del 90. Claro, que parecería que estamos frente a 2 escenarios medio complicados. Una, la paralización de la obra pública en el arreglo de las rutas, digamos que es estratégico y fundamental, y si encima tenemos esto, digamos, que podría complicar el flete a través de los ferrocarriles, digamos, estamos en un nudo muy difícil, yo trato de tomarlo como una oportunidad, como una gran oportunidad. Por eso lo fundamental de poder participar y que no lleguen luego los pliegos cerrados y con el moño puesto, porque, insisto, vimos lo que pasó en la década del 90, hubo mucho interés y una rápida
concesión o privatización, si se quiere, de los ramales que eran rentables, de los ramales que ya estaban operativos, donde ya el Estado había hecho las inversiones, que fueron los cerealeros, los ramales que llevan granos, sí, y que fueron exclusivamente operados a partir de entonces solo por las grandes cerealeras. El pequeño y mediano productor nunca pudo subirse al tren. Entonces, esa integralidad de la solución, me parece que donde tengamos un centro intermodal de carga, que cualquiera pueda subirse al tren, aunque no complete un operativo, porque se junta la carga suya, la mía, la de él, a través de un actor que genera la atracción de toda esa carga, donde otras cadenas productivas, además de los granos, nosotros tenemos una industria forestal muy importante, biocombustible, la carga en contenedores, que hoy es la forma en que se está exportando y transportando un montón de materiales, también tiene que tener su lugar. Bueno, la minería, desde luego, que tiene otra necesidad y otro material rodante distinto, desde locomotoras de alta montaña hasta otro tipo de vagones. Digo, veo esto como una oportunidad de avanzar en una solución integral. Ojalá los caprichos del mercado y la necesidad de resolver el déficit inmediatamente no apresure el proceso de concesión previsto y podamos caminar, insisto, hacia esa solución integral. Siempre compartimos con el gobernador esta visión de la potencia productiva que tiene Salta, que perfectamente con estas obras de infraestructura vial y ferroviaria aún pendientes, hablo también de vías navegables, que no son prioridad en la nación, viste que la nación históricamente a la vuelta a los puertos y claro, ahí se quedan las decisiones nacionales. Digo, esa falta de visión no puede repetirse y tenemos ahora, ojalá se aproveche una oportunidad muy muy importante para resolver el gran tema que tienen las cadenas productivas, no solo de Salta del Norte, que es la logística. Cuando nosotros le aplicamos la deficiencia logística por falta de infraestructura, por falta de ferrocarril, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, a nuestras cadenas de valor, dejan de ser competitivas. Entonces hoy hay una oportunidad en términos de corredor bioceánico, nuestros mercados naturales. Bueno, que es una deuda pendiente de años, ¿no? El corredor bioceánico. Donde el tren, digamos, pero ¿no? Donde el tren es el actor central. Entonces, por eso hablo de una hermosa oportunidad que ojalá la podamos aprovechar, ¿no? Porque es, insisto, el tren la mama al borrego. ¿Dónde está paralizado, digamos, o dónde se paraliza la posibilidad de concretar ese corredor bioceánico y la salida a Chile, que la tenemos ahí? Nosotros decimos que está ahí. ¿Dónde se para esto? En esto, digamos, en la falta de federalismo, en intereses mezquinos. Le voy a contestar con triste resignación. Se para en Argentina. Nosotros hemos participado, ahora se hace el 4º foro del corredor bioceánico desde que yo comparto la gestión del gobernador Sáenz. Este próximo va a ser en Mato Grosso, ahí en Campo Grande, en Brasil. Ya hicimos uno en la región de Antofagasta, fuimos anfitriones de otro nosotros aquí en Salta, hubo otro en Filadelfia, Paraguay. Se para en la falta de priorización de nuestro gobierno nacional de lo fundamental y de la oportunidad histórica que tenemos en términos de geolocalización estratégica que tiene Salta en el marco del corredor. El empuje, las ganas que le pone el centro-oeste de Brasil, que quiere salir a Asia, a China por el Pacífico, que quiere interactuar con productos como nuestros porotos, por ejemplo, y muchas otras cosas que van y vienen a Brasil, el vino, y quiere interactuar por aquí sin tener que ir hasta los puertos de Buenos Aires y volver a subir al norte a buscar producción del norte grande. La gana que le pone Brasil. Paraguay, hace 10 días estuvimos con el presidente Santiago Peña en el límite entre Salta y Paraguay, ahí en Pozo Hondo, Misión La Paz. Uno escuchaba a ese presidente y le pedía por favor que se vaya a la Casa Rosada y contagie al nuestro, ¿no? En la visión estratégica de lo importante del corredor. Que prácticamente Paraguay hizo todo lo que tiene que hacer. Por eso digo que dónde se frena, me pregunta usted, en Argentina. ¿Qué es lo que le falta para que la integración sea total? Vial por carretera, el pavimento entre San Antonio de los Cobres y Sico, 136 kilómetros argentinos. El pavimento entre Santa Victoria Este y Misión La Paz, 25 kilómetros argentinos. Y para que sea
total en términos ferroviarios nos faltan los 100 kilómetros del C15 de Pichanal a Salvador Massa, argentino. Brasil lo tiene listo, Chile lo tiene listo porque eran compromisos que en el marco del Cicosur y de viejos organismos que empujaban esta visión se fueron asumiendo y cumpliendo, y quedó Argentina ahí, ¿no? Y nosotros, yo le puedo asegurar que es exclusivamente centralismo lo que está impidiendo esto, porque una visión estratégica federal, el más interesado sería el gobierno nacional en que esto sea una realidad. Bueno, habría que seguir empujando. Habría que apelar a Ortega y Gasset con argentino a las cosas. Ojalá así sea. Ojalá. Martín, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. En el próximo bloque estamos con un periodista y analista político. Vamos a tratar de entender un poco todo este tiempo bastante convulsionado de la política nacional. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado hoy a Gustavo Iovino, que les decía es periodista, docente, además analista político, consultor y amigo, además. Así que queríamos charlar con él para que nos ayude a pensar un poco todo esto que está pasando. Hemos cerrado una semana difícil, pero además, digamos, con mucho condimento nuevo, digamos, en estas formas raras de la política y de la comunicación política, sobre todo. Y que es algo, bueno, acá estamos para ver de desentrañar un poco algunas cosas, aunque es difícil, ¿no?, sacar conclusiones definitivas. ¿Cuánto tiene esto, Gustavo, de solo condimento argentino? O digamos, acá hay algunos impulsos internacionales. Sí, hay cosas que están pasando en el mundo. Bueno, lo hablábamos en las columnas habituales de los lunes en FM Profesional, cerca del mediodía o al mediodía, que es algo que no nos pone a Argentina como algo extraordinario ni aislado. Esto es algo que está ocurriendo en muchos lugares, forma parte de lo que es el gran cambio de la política en el siglo XXI, especialmente con la aparición de Internet, el desarrollo de Internet, los subcomponentes, ¿no?, que aparecen después de Internet, como por ejemplo las redes sociales o la inteligencia artificial, que es lo más reciente, y que eso ha dado lugar a cambios profundos, ¿no? Por ejemplo, Manuel Castells, un sociólogo español, ya terminando el siglo pasado, escribió una trilogía que es importantísima, que tiene que ver con la era de la información, ¿no?, y todas las transformaciones que trae Internet. Mucho más cerca, bueno, él después elaboró muchos materiales, todavía vive, ya está, digamos, produciendo menos, pero más cerca todavía, Byung-Chul Han, un filósofo de Corea del Sur, habla de la psicopolítica como un componente derivado de esta conjunción entre la política, la vida pública, los asuntos públicos y las redes sociales. Y en estos tiempos también tenés muchos estudiosos, el otro día lo decíamos, por ejemplo, de Italia, un franco-austríaco que vive en España, que está analizando el tema de las nuevas derechas y los populismos contemporáneos, tanto de derechos como de izquierda. Y esta semana aparece un componente también en el análisis internacional, que es Giuliano da Empoli, que él es, creo que franco-italiano, pero también viene de Europa, y que fue asesor político de Matteo Renzi, un jefe de gobierno italiano que gobernó no hace mucho tiempo, muy joven, del Partido Democrático, que es la expresión de centro, y él asesorándolo a Matteo Renzi, comienza a ver un fenómeno a partir del surgimiento de una nueva fuerza política en Italia, 5 Estrellas, Cinque Stelle, que es liderado por un cómico televisivo, ¿no?, Beppo Grillo. Pero después va generando
otras figuras y gana las elecciones posteriores al gobierno de Matteo Renzi. Y luego 5 estrellas de izquierda, más que nada, termina gobernando Italia en alianza con la derecha, con lo que es la Liga Norte, un desprendimiento de la Liga del Norte más o menos que se produce de ahí, genera los hermanos italianos, Fratelli Italia, de donde es Giorgia Meloni. Así que vos fijate la mezcla, sí, ¿no? Y justamente lo que dice que hace un estudio donde advierte esta confluencia entre la ira de los ciudadanos y los algoritmos de Internet y las redes sociales, y que da lugar a un nuevo escenario, una nueva comunicación política. Y escribe una novela, que es El mago del Kremlin, sobre una persona real, crea un personaje, que es un consultor de Putin y que desarrolla una estrategia basado en ese principio, ¿no? Que termina aquí atribuido a Santiago Caputo. Exactamente. ¿No? Y después escribe ya como una obra más de ensayo, lo que son Los ingenieros del caos, que son justamente todos estos consultores en la comunicación política, en la nueva política, que tratan de conjugar este sentimiento, esta emoción que se potencia en redes sociales, como es la ira, con lo que confluye ahí también el juego de los algoritmos. Y para él un caso de laboratorio real es Argentina. Por eso viene seguido, hace alusión a él mucho Carlos Pagni, y bueno, y encuentra hasta ahora explicaciones a su teoría en el caso argentino, ¿no? Mucho más fuerte. Es decir, viene a encontrar aquí, digamos, la experiencia empírica de su teoría. Claro, de la hipótesis que claro, él plantea, que primero golpea en la política italiana, pero vos fijate cómo el caso que origina este pensamiento, esta reflexión que él trata de hacer de la realidad, se da en la Argentina, pero previamente se da en Estados Unidos con Donald Trump, se da en la misma Italia, con primero esa alianza izquierda-derecha y ahora con un gobierno absolutamente de derecha y con otras manifestaciones que van más allá de la izquierda y de la derecha, que tienen que ver, y él dice, ¿no?, que con un nuevo panorama. Hay que él tuvo la iniciativa de escribir esto, de analizar esto, de estudiar esto, porque tenía que entender un fenómeno raro que estaba ocurriendo. Y que lo tenía que entender y se lo tenía que explicar a sí mismo y a otros lo que estaba pasando. Y creo que lo que asistimos, y es lo que también nos genera incertidumbre, en algunos sectores mucho agobio, es ver que las reglas de juego vigentes tradicionalmente no están en juego. De esto, ¿cuánto tenemos hoy en esto que está pasando claro, entre el gobierno, digamos, mucho? A ver, esta interna del Partido Justicialista, que digamos que ya haya una interna en el Partido Justicialista, es toda una novedad. Exactamente. Digamos, ya es un tema, digamos, ¿no? Porque esto es extraño. Digamos, es un partido como muy verticalista y que acostumbrado a que alguien decida. Es más, correcto. A ver, el anterior presidente fue elegido por un Twitter. De Cristina Kirchner. Entonces, que esto esté pasando... De alguien que hoy tiene que buscar revalidar a través de una interna. Aunque más no sea haciendo que se baje el otro candidato. Cosa que cada vez parece más difícil. Sí. Antes hubiera sido fácil. Sí. En un tuit lo hubiera realizado, lo hubiera concretado. Hoy no funciona. Bueno, aquí está la primera paradoja, porque parece, digamos, se está hablando de una de las cosas principales, interna, está lleno de paradojas. Bueno, claro, pero además fíjate, Gustavo, esto que es tan, digamos, se plantea la posibilidad hablan de la renovación del peronismo y está sin renovación. Cristina Kirchner y Quintela. Claro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se renueva con los mismos? Si vos te pones a analizar profundamente, porque Quintela podría salir y decir, no, porque nosotros somos la renovación. Es menos renovación que Cristina. Todavía, claro. Sí. Porque por lo menos en algunas facetas Cristina tiene algunas posturas más de futuro, ¿no? En cambio Quintela es
puro pasado, puro prácticas muy comunes del interior, que también estaban en Santa Cruz en su época, pero digamos que, claro, como dirían las nuevas generaciones, atrasa más todavía. Atrasa más. Pero vos fijate que vivimos una realidad política llena de paradojas, es decir, la gran paradoja, lo hablamos también en la radio, ¿cómo puede ser? Por primera vez en la Argentina gobierna un presidente en una minoría absoluta, ni siquiera minoría, así como hablamos algunas veces de mayoría absoluta, acá es minoría absoluta. Sin embargo, hace aprobar leyes, o no aprueba algunas leyes, algunas de esas leyes las veta, redoblan la apuesta para poder torcerle el brazo al presidente, que en absoluta minoría vuelve a ratificar su veto. Eso era impensable. Es decir, era fácticamente imposible. Hoy es posible. Bueno, y además era imposible en un escenario de discordia, de tensión, de agresión permanente como la que tiene. No, claro, acá profundizamos. Bueno, pero ¿cómo se hace? Y bueno, sin embargo, va como consiguiendo números y va armando, digamos, números posibles que le están dando gobernabilidad, en definitiva. Y con una radicalización mucho mayor y un agrietamiento mucho mayor. Acordate cuando ganó la elección Alberto Fernández, después de ese tuit, y dijo, por un lado, volvemos para ser mejores, y por otro lado, en esa línea, en la misma línea de volvemos para ser mejores, comenzó su gestión abrazando un centro, digamos, ¿no? Venía la moderación. Un mensaje de concordia, moderación, diálogo. No funcionó. No. Terminó muy mal, demasiado mal. Claro. Bueno, Da Empoli también analiza eso, ¿no? Que un poco lo que él le iba adelantando a su jefe, a Matteo Renzi, es que por el centro no es la cosa. La cosa viene por los wines, por las puntas. ¿Qué es lo que ocurre en este gobierno? Mientras más confrontado, mejor. Claro. Más allá de la licuadora, por un lado, y de la motosierra, hay centrifugadora. En el medio no queda nada, queda el vacío. Todo hacia los costados. Y ahí es donde comienzan a resquebrajarse. Vos fijate primero, el PRO, ya en las elecciones, el PRO, como partido político y además junto o en alianza con toda la fuerza en Juntos por el Cambio, sufre dos reveses, que son tres, con el balotaje, y cómo hay una mudanza de los votos de Juntos por el Cambio, especialmente del PRO, en el balotaje, hacia La Libertad Avanza. Pero posteriormente eso se profundiza mucho más y lo lleva al PRO a una situación donde hoy todas las encuestas les van dando hacia futuro un electorado del 10%. No pasa de eso. El radicalismo ya bastante golpeado en su alianza dentro de Juntos por el Cambio, en un segundo plano, pasa a un tercer plano y explota en estos días. Es decir, no hay un vacío en el medio. El que se está manejando muy bien con mucha cintura política, tal vez todavía la vieja cintura política, tal vez se está estudiando bien el nuevo fenómeno porque en algo le sirvió a él, es Schiaretti. Fíjate que está tomando distancia, esperando, y algunos tienen la expectativa que por ahí el centro pase por ahí. Hasta que Schiaretti vea y estudie con su equipo y tal vez digan, el centro no, tampoco. Vos fíjate que tal vez es nada. Ya hubo muchos ensayos de esto. Exactamente. ¿no? Ya hubo, con fracasos. Con fracasos. Labaña, Urtubey, el mismo peronismo, bueno, el mismo renovador. Florencio Randazzo. Bueno, hoy aparece como Pichetto también, jugando en esto que se intenta armar. Yo pensaba en lo que me decías hace un rato, de que esto pasó de fuerza centrífuga a fuerza centrípeta, digamos, todo para afuera, todo para allá, digamos. Bueno,
Y la última jugada que nos tiene que sorprender a todos, porque la última interna que yo me acuerdo del Partido Justicialista fue Menem Cafiero. Sí, sí, sí. En los 80. Que era, ahí comenzó lo que se llamó la renovación. Exactamente, y los dos están muertos. Sí. Es decir, ni siquiera sobrevivieron para ver esta interna. Y te hace preguntar, a ver, ¿por qué surge esta interna? ¿Es consecuencia de todo esto que estamos viviendo? Es decir, de todo un reordenamiento de la política profunda y también de una pérdida de la brújula, del sentido de lo que es la política tradicional, ¿no? Gustavo, y frente a esto, frente a este escenario que tenemos nosotros, y te pido que seamos lo más breve posible, que me están haciendo señas que tengo que cerrar, pero tenemos unas elecciones que han sido consideradas como aburridísimas en Uruguay, las elecciones más aburridas. Bueno, Uruguay en esta lógica es aburrido. Claro, de todas maneras hay que esperar, ¿no? Claro. Hay que esperar qué pasa, seguramente va a haber balotaje. Bueno, ahí asoma un candidato que por ahí todavía está terciando. Dicen que aspira, lucha para poder, del Partido Colorado, poder participar del balotaje. Tal vez estaría ahí la sorpresa. Si no está la sorpresa, va a ser muy aburrido. Es decir, lo que va a poder hacer Uruguay es certificar su sello de Suiza. La Suiza latinoamericana. La Suiza latinoamericana. Gracias por venir, Gustavo, como siempre. A vos. Un gusto enorme. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien este domingo.